Dice en el versículo 12, dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aceptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha sacado del lodo cenagoso, nos ha sacado del lugar de tinieblas, nos ha sacado del pecado y nos ha dado libertad por medio de su Hijo Jesucristo, a través de su sangre en las aguas del bautismo. Dice el versículo 14, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Maravillosamente, hermanos, usted y yo, nosotros hemos venido al perdón de pecados, hemos venido nosotros a ser reconciliados juntamente con Dios, porque nuestro pecado, de acuerdo a Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2, nuestro pecado nos separaba de Dios. Sin embargo, Jesucristo expuso su propia vida, entregando su vida por nosotros, para que usted y yo fuéramos salvos. Ese es el amor que Dios tiene para usted y para mí. Un amor incomparable, un amor que no puede ser refrenado, un amor que no puede detenerse, hermano. Es un amor que usted recibe, que Dios mismo ha entregado a su Hijo Jesucristo, a su propio Hijo, con la finalidad de que usted y yo seamos salvos. ¿Cuándo? Cuando usted y yo obedecemos el Evangelio de Jesucristo en las aguas del bautismo. Bueno, dice la Escritura, y en Colosenses, donde estamos leyendo el versículo 15, dice: Él es la imagen del Señor Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Fíjense, hablar del primogénito de toda creación no significa que Él haya sido creado primero que todas las cosas. No, significa que Él está primero que todas las cosas, debe estar primero que todas las cosas en su vida. O sea, es decir, que para mí, yo que amo a mi esposa, yo que amo a mi hijo, yo que amo a mi madre, yo que amo a mi familia, yo que los amo a ustedes como congregación, como mis hermanos, como mis amigos, yo amo a las cosas, debo de tener primer lugar dentro de mi corazón, debo de tener a Jesús, el primero en todas las cosas. No significa el primero en ser creado, no, al contrario. Quiero que observemos que allá en Juan, vamos a Juan por favor, en Juan, en el capítulo 1, nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando observamos ahí en Juan capítulo 1, en el versículo 1 dice de esta manera: Juan capítulo 1, versículo 1, dice: el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjense bien, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí no dice que el verbo era un Dios, como si fuera otro Dios aparte del Padre Celestial. No, el verbo era Dios, o sea, el verbo es Dios. Fíjense lo que ocurre con este verbo, dice: este es en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Obsérvelo bien, dice: todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, es decir, a Él no lo crearon primero, sino que Él creó, porque Él es Dios, Él creó todas las cosas. Entonces dice y declara el versículo: Él es en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Observe el versículo 14. Dice el versículo 14 acerca de este verbo de vida, dice el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dice Juan, vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es el testimonio de Juan, y Juan hablaba la verdad. Volvamos a Colosenses. Y en Colosenses, cuando volvemos a Colosenses, dice la Escritura ahí en Colosenses, a nuestros hermanos de Colosas, Pablo hablaba a nuestros hermanos de Colosas de estas palabras, porque quería que nuestros hermanos de Colosas entendieran el mensaje, que dentro de este mensaje nadie, hermanos, nadie de nosotros podemos detener el amor de Dios. Nadie de ustedes, de entre nosotros, nadie de entre los de Colosas,
nadie de los colosenses deben de detener el amor de Dios. Dice la Escritura, el versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora entendemos, la palabra primogénito no significa que sea el primero en haber sido creado, sino que indica el primero sobre todas las cosas. Numere su amor, hermano. Numere su amor dentro de su vida y ponga por medio de escala, ponga del 1 en adelante, ¿a quién amo más en la vida? Y primeramente mi amor tiene que ser para el Señor Jesucristo. Observe si usted quiere ir conmigo a la Escritura, allá en el Antiguo Testamento, por favor, quiere ir a Éxodo, va a encontrar un mensaje precioso acerca de él. En Éxodo nos dice uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos principales, porque recuerden que también había decretos y había mandamientos y decretos. Entonces, fíjense por favor en el capítulo 20, Éxodo capítulo 20, y dice de esta manera en el versículo 1, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Se da cuenta? O sea, es decir, Jesucristo no es otro Dios aparte, no, se refiere a sí mismo. Por eso es que cuando Tomás, ahí en el capítulo 14 de Juan, Tomás le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le contesta, el Padre y yo, uno. Capítulo 20 de Éxodo, dice la Escritura en el versículo 2, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen a ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, es decir, Dios es el número 1. Dios es el número 1. Es decir, hermanos, que nosotros no podemos cambiar a Dios por nada. Es decir, que Dios es fuerte y celoso. Que Dios no quiere comparatismo. Dios no quiere que a Él se le compare con alguna figura, pero tampoco quiere que nosotros tomemos a Dios y lo hagamos a un lado, poniendo primeramente algo dentro de nuestras vidas, considerando más importante o de más buen valor para usted. Observen Filipenses, por favor, vayamos a Filipenses. Y en Filipenses nos dice la Escritura, que en el capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, es decir, que Jesucristo, primeramente Cristo, estando en su forma divina como Dios, Él decidió despojarse de aquella forma divina, dar el sufrimiento y el dolor por amor a usted y a mí, para perdonarnos nuestros pecados, para que usted y yo encontráramos la salvación. No hay otro medio de salvación sino es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora observe bien, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, que Él no dice, yo soy Dios, no tengo por qué venir a experimentar o hacer o vivir o sufrir. Yo no tengo por qué despojarme. Él se quitó de aquella actitud que no tenía realmente, se apartó de aquel tipo de actitud y se ofreció para usted y para mí. ¿Cómo es que nos damos cuenta? Dice el mismo pasaje en el versículo 7, dice, sino que se despojó a sí mismo. Dese cuenta, no dice, lo despojó alguien, nadie lo despojó, dice, se despojó a sí mismo. ¿Se da cuenta? ¿Qué significa eso? Que Dios se despojó a sí mismo. Dios como forma humana para venir a salvarle a usted y a mí. Entonces dice la Escritura,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Observe el versículo 10. Habíamos leído ya en Éxodo que Dios es fuerte y celoso, y que no desea que nosotros nos hagamos imagen de nada que sea comparado a los cielos o en la tierra. Imagen de nadie. No los honrarás ni te inclinarás ante ellos, dice la Escritura. Observe lo que dice aquí el versículo 10. No es que Pablo se esté contradiciendo, no es que el Espíritu Santo no tenga la dirección a través del mensaje de Pablo. Dice la Escritura en el versículo 10, en Filipenses capítulo 2, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios y Padre. Obsérvelo bien, nos está indicando que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Esto no contradice a Éxodo, diciendo a Dios que no nos hagamos imagen de nada y que no nos inclinemos ante ninguna imagen. No nos contradice, hermano. La Escritura nos está contradiciendo. Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él mismo. La creación en sí, la creación misma, le pertenece al Señor Jesucristo. Le pertenece a Dios. Le pertenece a Él. Por eso es que Él depositó su amor para con nosotros. ¿Por qué? Porque le pertenecemos. Usted y yo le pertenecemos. Ahora dice el versículo 18, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, dice, para que en todo tenga la preeminencia. Fíjense bien en esta palabra. Para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, la primacía le pertenece al Señor Jesucristo. A nadie más. Yo no puedo cambiar la preeminencia de mi Señor Jesucristo y empezar a amar más a mi hijo que a Jesucristo. No puedo amar más a mi esposa que a Jesucristo. No puedo amar más las bendiciones que recibo por medio de Él. No las puedo amar más que al quien me las da. Este amor que no tiene medida. Un amor, hermanos, del cual para nosotros es difícil comprender cómo es que Dios, siendo Dios, tomó forma humana para venir a morir por mí. La pregunta es, por la cual nosotros en ocasiones nos cuestionamos en cuanto a este amor es: ¿lo merece ya yo? ¿Lo merezco? ¿Merezco este amor yo? Tan grande es el amor que yo merezco, que Dios tenía que dar su vida por mí. Vayamos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, donde leía nuestro hermano en aquella lectura bíblica, en el capítulo 13, dice de esta manera: el amor es sufrido. El amor es sufrido. ¿Cuánto sufrió Jesucristo por nosotros? Sufrió hasta la muerte por mí. El amor es benigno, dice, es sufrido, es benigno. O sea, es decir, que el amor nos beneficia a nosotros. La pregunta es: ¿se ha sentido usted beneficiado por medio del amor de Jesucristo en su vida? El amor no tiene envidia. No hay envidia en el amor, hermanos, porque sabe el Señor Jesucristo que usted lo ha puesto en el primer lugar. Porque usted le ha dado la preeminencia dentro de su vida.